decimos, no creer en la resurrección. Bueno, no es que cuento tanto en mi sabiduría en defenderlo, sino que más bien en la cantidad asombrosa de evidencias en cuanto a ello. Hay un gran novelista español que se llama Javier Cercas, escribió esto, ¿no? Soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tiene volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión para preguntarle al Papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte y para llevarle a mi madre la respuesta, tocando así una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad actual, el papel en la vida humana de lo espiritual y lo trascendente, y la ansia de inmortalidad. Parece ser que lo que festejamos hoy no es un tema que concierne solamente a los cristianos, que se lo creen, sino que es una pregunta fundamental para todos los seres humanos. Todos. Y hay un monumento en la palabra, que es el capítulo 15 de la primera letra a los Corintios. Un monumento en el sentido de que es realmente una declaración potente de la parte de Pablo de lo que realmente Jesús resucitó. ¿Y cómo lo ha explicado a los corintios? Voy a intentar ser su portavoz porque no se trata de otra cosa, de intentar explicar o transmitir qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre ello. El versículo 1 dice eso. Cuando Pablo habla a los corintios dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes y por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, es decir, a la ligera o de una forma irreflexiva. Parece un poco, nos preguntamos por qué Pablo necesitaba recordar a esa iglesia, porque hablaban a cristianos. Y es verdad que yo todo este tiempo preparando esta predicación me he llamado la atención a mí mismo. Es decir, recordar la resurrección de Jesús es algo que no podemos dejar como algo de hecho. Es decir, que no podemos descansar que lo sabemos. O no podemos cantarlo y recordar una vez al año. Es, como digo, lo que cambió totalmente, profundamente la historia de la humanidad, mi propia historia, tu historia, pero que cambió también la historia de todos los seres humanos, los que lo saben y los que no. Y empieza Pablo así. Es impresionante cómo lo hace Pablo, ¿no? Dice, versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí. Recordamos que Pablo se encontró con Jesús. Así que está diciendo que lo que ha recibido no es pura historias y mitos. Lo he recibido de Jesús directamente. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pablo se refiere en esos primeros versículos en una referencia muy, muy fuerte, creíble, como que dice a los corintios, vais a pensar vuestra fe, vais a pensar el hecho que decís que creéis en la resurrección, porque esto no sale de la nada, no es algo que nos inventamos. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras. En este caso, en este momento, claro, hablaba del Antiguo Testamento, ¿no? Y es impresionante porque Pablo va a referirse, cuando dice a los conforme a las Escrituras, dice conforme a las Escrituras porque ya las Escrituras han hablado de ello. Y hace referencia al Salmo 22. Es impresionante, por favor, leerlo. El Salmo 22 es una descripción profética de la crucifixión siglos antes que lo mismo lo inventaron, como que 1000 años antes de que Jesús la sufriera.
el Salmo 22. La precisión de los detalles es simplemente asombrosa. Es imposible no ver la señal de la cruel muerte de Jesús porque hay muchísimas correspondencias. Y cómo no pensar, evidentemente, al Isaías 53 también, que dice, pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de los pecados. Pablo dice, ojo, lo que os voy a contar está anclado en una palabra digna de credibilidad. Les recuerda, es curioso, como nos tenemos que recordar, la salvación no es una idea, es una persona. Es este Jesús que recordamos hoy. De un extremo al otro de la Biblia vemos constantemente el mismo suceso paradójico. La culpa de los hombres incapaces de orar, a pesar de los sacrificios, penitencias, remordimientos y lamentos. ¿Cuántos de los que han estado de procesión esta semana, este fin de semana, toda esta semana, cuántos habrán y siguen luchando con la culpa? Habrán buscado en ese momento una forma de liberarse de la culpabilidad. Pablo dice, es Jesús el que te la quita. Es Jesús exclusivamente. Versículo 4. Él fue sepultado y resucitó al tercer día, otra vez conforme a las Escrituras. Y una vez más, Pablo se refiere al Salmo 16. Es impresionante. Dice ese salmo, porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. El Salmo 53 otra vez, verá su descendencia, tendrá una larga vida, mi siervo justo justificará a muchos. Ya que dice Pablo, y voy adelantando un poco, que al final el versículo clave, el que siempre recordamos, que si Jesús no resucitó, tu fe no tiene sentido. Pues Pablo les está preparando a decir, oye, a ver de qué hablamos, a ver de qué fe hablamos. Y nos tenemos que recordar que tenemos todo el sentido de creer que Jesús resucitó de verdad. Y recordáis también como que Jesús, cuando se encontró con los discípulos ahí en el camino de Emaús, dice, ellos están, después de que Jesús ha sido crucificado, ellos van caminando dudando y como diciendo, vaya, hemos creído en algo que tampoco no ha tenido mucho sentido, no es posible verificarlo, es que nuestra vida ya pierde sentido. Y Jesús les aparece, ¿no? Y dice, insensato y tardo de corazón, para querer todo lo que los profetas han dicho. Jesús mismo dice, oye, los profetas es una referencia fiable. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas y entrará en su gloria? Y comenzando por Moisés, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Han sido 4 horas de Jerusalén andando hacia Emaús, 4 horas de estudio bíblico de Jesús. Os voy a decir de quién hablamos, yendo a las Escrituras. Versículo 5, y se apareció a Cefas, es decir, a Pedro. Este Pedro, el que había negado a Jesús 3 veces, estaba ahora mismo, después de que crucificaron a Jesús, en el aposento alta, ¿no? En ese lugar con los demás discípulos, y estaban con miedo, no sabían lo que iba a pasar, y temían a los demás, a los judíos, que podían decir y acercarse, pero ¿qué habéis dicho? ¿Que iba a resucitar? Eso es mentira. Y a los romanos también temían. Estaban así, asustados. Pues a ese mismo Pedro Jesús le apareció. Y vemos en Hechos 2 cómo ese mismo Pedro, después de ese encuentro con Jesús, predica en Hechos 2
esencialmente, la resurrección de Jesús se ha vuelto de un hombre muy temeroso a un supervaliente que dice, ojo, lo que ha pasado es que Jesús ha resucitado. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. Es curioso esa parte, ¿no? Dice, ha aparecido a 500 y algunos viven. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que pueden ir al bar. Es decir, oye, ¿lo dudáis? A preguntar a los que están ahí mirando la pantalla. ¿Es verdad o no lo es? Eso corrobora con la convicción que tiene Pablo. Oye, lo que os cuento, los podéis verificar. Los que lo han visto podían ir a preguntar. Y los que no creían también a los que sí habían visto a Jesús. Después se apareció a Jacobo, que es Santiago, el hermano de Jesús. Y luego a todos los apóstoles. Lo mismo, Santiago, el hermano de Jesús, que no creía que Jesús era el Mesías. Pero tras la resurrección y su aparición, se encontró como que con los discípulos. Cambió de actitud. Y se volvió pues uno de los referentes y responsables de la iglesia de Jerusalén. Y viene el versículo 8. Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Porque soy el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y sí creyeron ustedes. Pablo sabe que creer en Jesús o en la resurrección no es mero intelectualismo. Es decir, que él sabía que había una dimensión también de fe. Y es el porqué da su testimonio. Dice, os he hablado de referencias intelectuales a las que vosotros podéis referiros, las Escrituras. Ahora os hablo de mí. Es que también a mí me apareció y cambió totalmente mi vida. Jesús vino a por él, lo encontró en el camino de Damasco. Y es curioso porque se manifestó a Pablo y para mostrarle su ceguera hizo que Pablo se quede ciego un tiempo. Pablo da su testimonio, es un ejemplo para ti y para mí. A veces pensamos que al final nuestro testimonio pues, no tiene tanta relevancia, relevancia, tanta impacto. Y a veces pensamos que si no hemos tenido una vida como que completamente caótica, como fuera de Pablo o la mía misma, pues tampoco no es muy impactante, ¿no? Pues os digo, eso no es verdad. Cada vez más que lo pienso, yo digo, el joven cristiano que ha crecido en una familia cristiana, por definición imperfecta, que ha estado sirviendo en una iglesia, por definición imperfecta, y que sigue perseverando en la fe, eso sí que es espectacular. Eso sí que es espectacular y que es digno de pensar cómo es que este joven hace, porque por la realidad de un Dios vivo. Pablo está un poco mezclando las referencias intelectuales, referencias de las Escrituras con su testimonio. Pero claro, muy a menudo, y os ha pasado seguramente a vosotros, cuando hablamos de nuestro testimonio, nuestra experiencia, nos encontramos con las personas que nos dicen, pues es una experiencia más, ¿no? Es decir, que ¿cómo mediar? ¿Cómo ver? ¿Cómo saber si tu experiencia, por más emocionales que haya sido, por más espectacular que haya sido, cómo podemos saber si la fe y la confianza que tiene en ello tiene credibilidad, vale? Porque es curioso porque también a menudo cuando escuchamos sobre diferentes formas de fe, de creer, hablamos de diferentes religiones,
pero que se contradicen en cuestiones importantes y esenciales. Así que como no todos pueden saber tener la verdad, nos tenemos que preguntar, ¿cómo es que mi testimonio puede tener peso? Pues por eso tenemos que apelar a la historia, a los hechos históricos. Es verdad que hoy en día, pues lo que es la verdad importa mucho, ¿no? La gente dice, pues la verdad, no importa que haya una verdad. De hecho, no hay verdad absoluta, no existe, ¿no? Lo que se valora hoy en día es la autenticidad de los sentimientos internos, más que la adhesión a verdades trascendentales. Si tú lo estás convencido para ti, bueno, pues vale, puedes confiar. No importa que sea verdad o no. Y es el por qué tenemos que apelar a un testimonio personal, cuando damos nuestro testimonio personal, a pruebas, evidencias históricas que apoyan nuestro testimonio. Pablo dice, ahora bien, versículo 12, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes, que no hay resurrección de muertos. En tiempo de Pablo casi todo el mundo tenía la concepción sobrenatural del mundo, de la vida. Y como mínimo, pues decían, pues sí, seguramente que después de la vida hay una resurrección de los muertos. Pero no es lo que Dios dice del ser humano. En contra de ese dualismo de los griegos y los romanos, la palabra dice, Dios declara que Él creó un mundo material, incluido el cuerpo humano, como algo bueno. Los seres humanos fueron diseñados para vivir corporalmente en un mundo material. En Apocalipsis, en el último libro de la palabra, se describe la recreación final de nuevos cielos y una nueva tierra en términos igualmente materiales. Cuando dice Pablo eso, como que algunos no creen en la resurrección de los muertos, también pensaba seguramente que cuando él predicó en Hechos 17, una predica súper buena, súper fuerte, llega al final a la conclusión y habla de la resurrección de Jesús. Y es cuando algunos dicen, bueno, vale, te escucharemos otra vez, ¿no? Volveremos a escucharte. Y mismo se burlaban de él. Él había experimentado como que el tema de la resurrección de Jesús era un tema crucial, vital, que podía molestar al punto de que se burlaban la gente de él. También podía pensar en los saduceos, ¿no? Saduceos. Otro grupo religioso, judío, más político que religioso, pero bueno, que decían no creer en la resurrección. A estos mismos les respondió Jesús en Mateo, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Es verdad que en la actualidad el estudio de la historia está incorporado las ideas que no hay Dios, que los milagros no son posibles, las profecías no verificables y que vivimos en un sistema cerrado y que no existe lo sobrenatural. A partir de estos elementos desarrollan un pensamiento de si es verdad o no la resurrección. Evidentemente, si partimos de esos presupuestos, de esos prejuicios, llegamos a la misma conclusión de que no existe Dios, de que no se pueden verificar las profecías, que los milagros no son verdades. Es lo que llamamos prejuicios filosóficos y muy a menudo estamos enfrentados a esa realidad de que las personas nos presentan prejuicios, dicen que no creen a partir de prejuicios que ellos mismos no pueden tampoco verificar. Un autor estadounidense que critica el elemento sobrenatural del cristianismo define la fe como eso, una creencia ilógica en la manifestación de lo improbable. Claro, con esto pues no vamos muy lejos, ¿no? Al contrario, dice un autor cristiano, el hecho de la resurrección no puede ser desdeñado a priori sobre bases
filosóficas. Los milagros son imposibles únicamente si uno los define de esa manera, pero una tal definición excluye la adecuada investigación histórica. Versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, pues vana es entonces vuestra prédica. ¿Qué pinto yo aquí? Al final, ¿qué sentido tiene esto de volver a predicar sobre ello? Si no tiene sentido, si esto no se apoya en nada. Vana también vuestra fe, farsa es vuestra fe. Y es cuando tocamos al meollo de este capítulo, ¿no? ¿Es vana tu fe? No se apoya en nada. Solamente podemos decir, bueno, pues sí, Dios ha cambiado mi vida y bueno, mi experiencia es así. Es importante, pero no solo eso, es que te animo a que puedas presentar también ese apoyo, ese fundamento sólido que es la historicidad de Jesús. Hablamos de una fe histórica, de una fe sobrenatural. Una cosa no quita la otra. Y debido a que la fe cristiana es una fe histórica, también es racional, la podemos pensar. En la cultura occidental contemporánea, la palabra fe suele significar una de esas cosas. Primeramente, puede funcionar como sinónimo de religión. Es decir, hay muchos tipos de fe. Por ejemplo, la fe cristiana, la fe musulmana, porque hay muchas religiones al final. En segundo lugar, lo más común es que se refiera a un compromiso, una decisión religiosa, personal, subjetiva y privada. Es decir, no tiene nada que ver con realidades o hechos históricos. Tú tienes tu fe, yo tengo la mía. Es imposible juzgar las discrepancias, sí, entre tu fe y la mía. En el libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, no sé si la habéis leído, pero tampoco no es tan necesario, Sophie, un personaje del libro, le dice al héroe, Langdon, pero tú me dijiste que el Nuevo Testamento está basado en invenciones. Y Langdon responde, Sophie, es que todas las religiones del mundo están basadas en invenciones. Esa es la estricta definición de lo que es la fe. La aceptación de lo que imaginamos verdadero, pero que no podemos demostrar. ¿Esa es tu fe? Esa es la fe cristiana, que se basa en las Escrituras. Si fuera así, ¿qué pintamos aquí? ¿Qué recordamos de verdad? Y Dios realmente ha cambiado tu vida como ha cambiado la mía. Una de las cosas que valida la fe es la veracidad de su objeto. No es mera credulidad. Como que ser credulo es dejarse engañar, es carecer por completo de sentido crítico y de discernimiento. La Escritura no contrapone la fe a la razón, sino que a la vista. Dice John Stott. Es importante. Y ojo, a lo mejor te estás pensando ahora mismo, bueno, Fred, lo que dices más o menos, ¿no? Pero si yo seguro que voy a creer, si ahora mismo aparece alguien de los muertos, si alguien resucita de los muertos ahora mismo, seguro que creeré. Pues piénsalo dos veces. Porque Jesús contó una historia sobre alguien que pensaba también eso. Alguien que murió y se encontró en la presencia de Dios y en una situación muy, muy negativa, porque había rechazado a Dios toda su vida. Y le dice, por favor, es que tengo 5 hermanos todavía que están viviendo. Puede que están viviendo, ¿no? Y por favor, envía a alguien que resucite de los muertos, porque seguramente que si esa persona va a por ellos, decirles que esto realmente existe, que no son mitos, seguramente que se convertirá. ¿Y sabéis lo que dice Jesús? Lo que responde, dice, pues te estás equivocando. Porque aunque uno resucitara de la muerte y se presentaría ante ti, ante ellos, ante tus hermanos, aún así no van a creer. Lo que sí les tengo que decir es que vayan a los profetas, a la escritura que tienen en mano, que puedan consultar.
Ese es uno de los fundamentos de nuestra fe. Ir a la palabra, a lo que nos dice la palabra, a lo que nos dice las profecías, ¿no? Que puede que sea, las profecías en general puede que sea el argumento más contundente cuando hablamos con no creyentes, porque es difícil de explicar cómo tantas profecías se cumplieron sobre Jesús sin ningún tipo de lógica y de posibilidad racional. En nuestra era pluralista también hay distintas religiones del mundo y también esas religiones se distinguen en cuanto al sentido de la resurrección, ¿no? Y hay muchos jóvenes, por ejemplo, yo he tenido en casa un joven francés, pero convertido al Islam radical, ¿no? Y bueno, un tiempo después volvió a Francia y en casa de su madre. Llegó el momento cuando su fe en el Corán, en Alá, no llegaba a convencerle, ¿no? Así que estaba en una duda profunda. Antes de quitarse la vida, antes de inyectarse un producto letal, después de hoy, no había camino atrás, se grabó un mensaje que mandó a sus padres. Yo lo escuché. Es absolutamente terrible. Este hombre, acercándose a la muerte, sin posibilidad de marcha atrás, con esa duda existencial, terriblemente angustiada, no sé. Es para sobrepesar lo increíble, lo grande que es esa convicción, esa fe que tenemos en un Jesús que realmente ha resucitado. Realmente hay varios hechos, ¿no? Que yo, la verdad es que me he encontrado con este capítulo como si un alpinista, ¿no? Pero ahí debutante, ¿no? El que empieza, ¿no? Y dices, el Everest es súper alto, ¿cómo hago? Y no sabía dónde meterme, no sabía dónde apoyarme. Es que es impresionante el monumental de ese capítulo y el tema que trata. Y como digo, los eruditos, es que hay una cantidad de libros impresionante. Había humo, ¿sabes? En mi habitación. Es que es impresionante, pero ir a por ellos, porque hay evidencias que nos empujan hacia Jesús. Y hay hechos difíciles de refutar. Por ejemplo, voy así por encima, ¿no? Pero por encima. La tumba vacía. Si la tumba vacía, cientos de personas afirmaban haber visto a Jesús resucitado y el cambio de sus vidas, los discípulos, y de la cosmovisión que habían descubierto, ¿no? Un cambio, un giro radical. Si solo la tumba estuviera vacía, podríamos decir que robaron el cuerpo, es una de las teorías, pero poco creíble, había guardias. Era imposible. Además, tan imposible que cuando los guardias informaron a los judíos y a los judíos primeramente, como que había desaparecido el cuerpo, nos hemos dormido, entonces vinieron los discípulos y lo quitaron. No podían creerlo, no podían dormirse. En fin, ellos dijeron, bueno, os vamos a pagar para que digáis que sí, que es así. Es decir, era una imposibilidad total. Y lo más contundente es que el cuerpo de Jesús nunca ha sido encontrado. La tumba sigue vacía. Si solo tuviésemos testigos, podríamos decir que había sido, como bien dices, una imaginación, una alucinación de todos, ¿no? Imposible que tantas personas en tantos lugares diferentes tengan esas mismas alucinaciones. Dice otro erudito, ¿no? Dice que si descartamos la resurrección, tienes un desafío formidable: encontrar una explicación históricamente posible alternativa a estos dos hechos,
tumba vacía y los testigos. No se ha dado ninguna otra explicación durante 2000 años de escepticismo despectivo que pueda justificar con satisfacción cómo llegó la tumba a estar vacía, cómo los discípulos pudieron ver a Jesús y cómo sus vidas y cosmovisiones dieron un giro radical. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía estáis en sus pecados. Esto es, puede que la peor noticia de que que un cristiano pueda recibir. ¿Sabes qué? Te has equivocado. Y una de las consecuencias tremendas para ti es que sigues en tus pecados. Hemos escuchado que todos dijeron, bueno, pues muchas cosas, pero lo que te digo, primeramente, es que me salvó, me perdonó mis pecados. ¿Puedes poner la foto de Rosalía? Es que Rosalía, la conocéis, ¿no? Cuando he visto la foto digo, pues, bueno, no tengo, evidentemente la cruz está ahí, ¿sabes? ¿No? Insinuada, ¿no? Y el mensaje abajo, después del concierto, dice, pues, Madrid ha perdonado el pecado de Rosalía. Madrid ha perdonado el pecado de Rosalía. Rosalía, que Dios se revela a ella, para que entienda que el perdón es solamente en Jesús, por su sangre. Ni en Madrid, ni en esas fotos, ni en nada. Es que me llama la atención al final, detrás de todo esto, el arte mismo. Hay una necesidad, una búsqueda de cómo puedo salvarme. ¿Quién me puede quitar esa culpabilidad? He conocido gente en las cárceles, pero que la culpabilidad le mataba. Y fijaos, cuando hablamos de culpabilidad, pensamos también pensamos primeramente como que las cosas que he hecho, no mal. También hay personas con las que he hablado que cerca del momento cuando iban a morir decían, me siento culpable por todo lo que no he hecho. El Cristo resucitado nos da libertad frente al temor de la culpa y la vergüenza. No sé, a veces cuando yo hablo de la culpa y la vergüenza, parece ser que yo soy el único. Es decir, yo me he sentido culpable y he estado vergonzoso por las cosas que he hecho en mi vida. Así es. Y no veía cómo quitarme eso de encima. Así que Pablo dice, pues Fred, si Cristo no ha resucitado, pues piénsalo, estás todavía en ese estado, ¿no? Pero no es así. No es así. Ya no estamos en nuestros pecados. Miramos a la resurrección y decimos, esta es la manera en la que Dios me dice, Fred, nunca tendrás que pagar nada por estas cosas. Nunca, jamás. Pero, ¿te pasa a ti? ¿También lo piensas eso? Que Cristo ha resucitado y que gracias a ello puede decir, no hay ninguna condenación para mí. Pero, oh, qué mensaje, no sé, qué monumento. Y por eso Pablo dice al principio, les recuerda a los corintios, ojo, sois cristianos, pero cuidado, ¿eh? ¿Cómo tenéis ese pensamiento, esa realidad? ¿Cómo sigue transformando tu forma de pensar y de actuar en este mundo caído? Hay un himno que dice, si bien el acusador puede gritar, el acusador, el Satanás, el diablo, ¿no? Acerca del mal que he hecho, yo lo conozco todo y miles cosas más. Pero Dios no conoce a ninguna. ¿Tú lo crees esto?
Pero si tú lo crees, si lo creemos, es que esto no es que sea una buena noticia. Es que tenemos que buscar es una tremenda buena noticia. Es una grande noticia. Una noticia excepcional, monumental. Y es curioso como Pablo, cuando habla de su testimonio, porque claro, en otro versículo dice, soy el peor de los pecadores. ¿Cómo Pablo ha llegado a entender ese perdón de Dios? Ese hecho que no hay ninguna condenación para él ya, jamás. Pero que sigue pecando, ¿no? Yo creo que uno de los problemas fundamentales del ser humano es encontrar una identidad. Es decir, no sé qué pensar de mí. No sé los demás qué es lo que piensan de mí. ¿Qué pensará Dios de mí? Esa necesidad de existir. Pues Dios nos libera de ese tipo de búsqueda. Dios dice, Fred, tú eres ya nacido de nuevo. No busques que los demás te quieran. No busques en el amor, en el dinero, en las circunstancias, en nada que te identifique, que dé sentido a tu vida. Porque esto no va a responder del todo, o servirá un tiempo y llegará el momento cuando se va a esfumar. Lo único que te digo, y lo que dice Pablo, yo aunque sigo pecando, es decir, soy consciente de que sí, que en ese cuerpo el pecado sigue reivindicando derechos que no tiene. Aún así, cuando sé que peco, pido perdón, me arrepiento y de nuevo miro al Señor, Él me mira. ¿Y sabéis lo que ve en mí? ¿A Jesús? No, pero a Jesús. La resurrección de Jesús. Cristo resucitado. La seguridad de nuestra propia resurrección. Decía John Benham en El progreso del peregrino, ¿no? Bendita cruz y bendita sepultura. Y más bendito el que murió por mí. Bendita cruz y bendita sepultura. Y más bendito el que murió por mí. La muerte ya, no tememos la muerte. Cuando se murió mi papá en el funeral, yo hablé y los que no creen dicen, bueno, pues los creyentes, pues alguien se muere, además, en este caso un padre, pero bueno, como tienen fe en la resurrección, como tienen fe que después de la muerte hay algo, pues les he dicho, no, sufro, me duele, pero mi papá tenía esa esperanza de resucitar con Cristo. Entonces, me duele a la vez que soy gozoso. Y esa es nuestra realidad. No somos de estos, ¿sabes? Ahí volando ahí fuera. No. Somos súper realistas en cuanto a la vida. Sabemos que siguen las enfermedades, siguen la gente muriéndose y siguen mismo los creyentes. Claro que sí, lo sabemos, pero lo que cambia todo es que nuestra esperanza está puesta en algo mejor, algo que viene. C.S. Lewis defendía que en la práctica nadie puede vivir de manera coherente con la creencia de que solo somos materia y que nuestro fin sea la aniquilación, es decir, que todo se vuelve al barranco, no hay nada. Así, no tenemos esperanza, no hay esperanza, a menos que haya un Dios que ha prometido guiar la historia no a un final, sino a un nuevo comienzo, a un mundo en el que por fin la muerte y el mal serán destruidos por completo. ¡Wow! La justicia y la paz reinarán y esa es el señal también de la resurrección. Vivimos en un mundo muy preocupante, ¿no? Y hasta qué punto te afecta, nos afecta, no lo sé.
Yo sé que nos preocupa el estado del mundo y no sabemos muy bien dónde vamos, pero te digo una cosa, tampoco lo sé, pero lo que sí te puedo decir, lo que sí sé, es que pase lo que pase, pase lo que pase, Dios está al mando y el donde vamos es ese lugar que Dios ha preparado por ti y por mí. Porque resucitó y porque eso tiene todo su sentido. No hay más que temer la muerte, no hay más que temer las guerras, las enfermedades, lo que corresponde al ser humano en este mundo. No es que no sufrimos, no es que no nos... Pero a pesar de ello, vemos más allá esa esperanza a la cual Dios, el Jesús, nos ha abierto. ¿Sabes qué? Esa piedra, ese sepulcro vacío, esa piedra que ha sido quitada, pues la misma piedra la quitó de mi vida, de tu vida. Ya no hay, ya no estás en esa vida donde estabas ahí. Además, esclavo del pecado y esclavo del enemigo también. El objeto de la esperanza no es un agente humano, sino Dios. Entonces la esperanza significa confianza, certeza y plena seguridad. Mi esperanza descansa en Dios. Bertrand Russell era un pensador del siglo XX muy conocido, a alto nivel, eh, premio Nobel. Le preguntaron, oye, ¿tú estarías listo para morir por tus ideas? Y tenía ideas ya, pero contundentes, ideas, digo que muy pensadas, ¿no? Pues ¿sabéis lo que dijo él? Lo que respondió. Pues no, no, porque en el fondo no estoy del todo seguro que eso sea verdad. Hoy en día tenemos tantos hermanos que mueren, que estén perseguidos, ¿no?, por su fe. Si la fe en Jesús, si la resurrección fuera algo, un mito, pues os digo, hablar con ellos. Todos los que murieron y todos los que siguen muriendo y aceptando la muerte, creyendo en este Jesús resucitado. Tantos países ahora mismo. No esperemos que cambie el gobierno o que pasen cosas así que tengamos que defender en ese mismo momento, en la paz que vivimos en esta sociedad, reivindicar, predicar que Jesús ha resucitado. Versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Esta palabra es, es como que, ¿sabes? Llegaste a subir el Everest y ahí tú plantas una bandera, ¿no? Sí, bandera. Las primicias de los que durmieron. En el Antiguo Testamento, y voy a terminar, las primicias constituían la primera parte y la más temprana de la cosecha que se ofrecía en agradecimiento a Dios. Pero el término no significa que fuese un don, sino que era una promesa del resto de la cosecha. Una promesa o una seguridad de una cosecha completa. Y esto significa, cuando Pablo utiliza esa palabra, y sabemos que cuando Pablo habla, no utiliza palabras así como que, a ver, ¿qué voy a...? No, primicias. Significa, la resurrección de Jesús no solo apunta a nuestra resurrección, la garantiza. Tenemos la garantía que si Cristo y como Cristo ha resucitado, resucitaremos con Él. Es como un simple milagro. Podemos considerar que es un simple milagro. La resurrección es espectacular y la evidencia de cómo ocurrió es formidable. ¡Wow! Sí, qué bien. Bueno, sí, está bien, me has convencido, ¿no? Pero cuando lo miramos, no como una mera demostración del poder sobrenatural de Dios. No necesitamos esto al final. Dios ha demostrado su poder de 1000 maneras. Pero la resurrección es muy especial.
es el clímax de la historia de nuestra salvación, de tu salvación. Yo no sé cómo podemos volver a casa. No sé, sencillamente, yo me lo digo por mí. No sé cómo puedo seguir viviendo sin pensar en que Jesús resucitó y lo que implica para mi vida. Es que es tan grande, pero tendemos a olvidarlo. Tendemos a olvidarlo. Y estamos en una sociedad cuando el confort o cuando pensamos que lo más importante es la salud física, no sé. Lo más importante es que te arrepientas de tus pecados y que pongas tu fe en el Jesús que crucificaron en la cruz y que resucitó después y que está vivo hoy en día. Ese es el sentido profundo de mi vida. Y si es así, es que voy a hablar con los demás de una forma diferente, voy a pensar de una forma diferente, voy a trabajar de una forma diferente, voy a levantarme de una forma diferente, no sé. Y dice Pablo en la misma epístola, bueno, si creéis en esto, comportaos bien, por decirlo así, ¿no? Cuidado, pensar vuestras decisiones, pensar lo que hacéis, porque vuestra vida ha cambiado radicalmente y vuestro destino es el cielo con Jesús. Es una esperanza fija, sólida. Nuestro Señor y Salvador ha resucitado y vive, ¿no? ¿Qué mayor estímulo, qué mayor motivación podríamos tener para acudir a Él, para servirle y vivir para Él? Decía que el mensaje lo habían titulado que es difícil no creer en la resurrección. No pretendo haberte convencido, te prometo. Lo que sí espero es que tú pongas tu fe en ese Cristo resucitado y que eso cambie tu vida y que si la ha cambiado ya, que siga cambiándola para que nuestro testimonio en este mundo que tanto lo necesita tenga un impacto para la vida eterna, porque ahí vamos, ahí vamos. Que Dios os bendiga mucho.